Un hombre de pelo largo estaba sentado en una silla y tallaba una figura de coche en madera. Era un hombre llamado Albert. Vivía en la tierra, pero se reencarnó en el cuerpo de un mendigo. Estaba en su casa, necesitaba pasar por 100 años de entrenamiento, pero ahora solo había estado entrenando durante 4 años. El héroe entró en una habitación con una gran maqueta de la ciudad. Quería volver a su vida anterior. Albert miró los rascacielos de madera y extrañó su casa. El héroe salió de su choza, estaba en el territorio de la secta del trono celestial. El chico se impulsó desde el suelo y se elevó por los aires como un pájaro. De repente un hombre lo llamó. Era Chris, él también estaba entrenado en varias técnicas, pero especialmente destacaba por su fuerza física. Cuando Albert aterrizó junto a él, el niño comenzó a rogarle que le enseñara la técnica de volar. El héroe le aconsejó a Chris que dejara de entrenar técnicas de ataque y cambiara al vuelo. El chico se sintió un poco ofendido por esta broma, porque 100% de fuerza era su seña de identidad. El protagonista explicó que hace 3 meses, varios animales salvajes se escaparon de sus jaulas. Estas criaturas mutilaron gravemente a Chris. Estaba sangrando y su ropa estaba rasgada. Los lobos salvajes abrieron sus fauces llenas de colmillos para despedazarlo. De repente, los animales fueron atravesados por estacas afiladas que aparecieron de la nada. Albert salvó al niño y le preguntó cómo se sentía. Chris le rogó al héroe durante mucho tiempo que le enseñara un movimiento tan genial. Después de un tiempo, el niño escuchó que uno de los mentores daría una conferencia sobre técnicas de ataque. Alberto creía que las técnicas defensivas eran lo más importante, porque sobrevivir era ganar. Chris asistió a una conferencia y el protagonista estudió el tablero con nuevas técnicas. Entre las tablillas había una especial, la de la capacidad de utilizar plantas medicinales en la alquimia. Albert se acercó a una chica simpática que aceptaba personas que querían tomar cursos. Ella explicó que solo quedaban 3 plazas libres y que el curso costaría 50 piedras espirituales. El héroe estaba un poco sorprendido porque por todo un año de trabajo recibió solo 100. La niña insistió en que solo era posible aprender esta técnica con la ayuda de un profesor. Después de pensarlo un poco, Albert aceptó y dio 50 piedras. Cuando el héroe se dio la vuelta, la muchacha reconoció que era un tonto porque intentó aprender alquimia con casi nada de dinero. Por la tarde, Albert paseó por el mercado local y esperaba que su inversión trajera beneficios. De repente un hombre lo llamó, era el tío Brad. El hombre comenzó a regañar al héroe por no pagar el rescate de la novia, y Alberto se sintió avergonzado. En el pasado, la hija de Brad, Lily, y el héroe acordaron casarse cuando el tipo recaudó dinero para el rescate. Fue solo una broma. El protagonista se despidió de su suegro y se dirigió a su casa, pidiéndole que no le contara a su hija sobre su encuentro. Brad dijo con una sonrisa que Lily ya lo sabía. De repente una chica atacó a Albert. Ella hablaba en serio. Lily se aferró al héroe con tanta fuerza que él le pidió que aflojara su agarre. El héroe le dijo a la niña que su compromiso era solo una mala broma, y el padre se enojó. Lily era muy dependiente y según la tradición local, Alberto se vio obligado a casarse con ella. La niña sacó el regalo del héroe de su bolsillo. El chico hizo todo lo posible para convencer a Lily de que todo lo que estaba sucediendo era simplemente un malentendido. Una lágrima corrió por la mejilla del héroe. Estaba en una situación desesperada. Algún tiempo después de haberse librado milagrosamente de su loca novia, Albert regresó a casa y notó algo extraño. Chris lo saludó desde el suelo, sosteniendo una linda ovejita en su mano. Albert estaba preocupado de que la policía local atrapara al tipo, pero lo tranquilizó diciéndole que había comprado una oveja, por lo que no había motivo para preocuparse. Chris fue a la casa del héroe para cocinar el animal. El niño quedó asombrado por la tecnología que ocultaba la cabaña bajo la cúpula. Chris aseguró que con sus habilidades, Albert podría convertirse en una persona bastante importante en la secta. El héroe hizo callar al hombre y le pidió que no volviera a hablar de ello nunca más. Después de un breve altercado verbal, el protagonista le pidió a su amigo que le trajera una oveja. Unos minutos más tarde, sobre la mesa había una magnífica comida preparada con una técnica secreta. Para rematar esta suntuosa cena, Chris sacó una botella de vino de su bolso. Albert se dio cuenta inmediatamente del truco, porque el tipo nunca habría gastado tanto dinero en un día tan normal. Chris informó que un mentor de alto rango se había fijado en él, por lo que pronto se iría y no vería al héroe durante mucho tiempo. El chico rompió a llorar y agradeció a Albert por haberlo salvado. Ahora tal vez nunca volverían a verse, porque Chris sería enviado a misiones peligrosas. Después de un tiempo, los chicos comieron la oveja
y Chris agradeció al héroe por la excelente comida. Cuando el niño estaba a punto de salir por la puerta, Alberto le arrojó un pergamino. Chris agradeció nuevamente al protagonista y se apresuró a ir a su negocio. Albert no tenía muchos amigos en este mundo, por eso estaba muy preocupado por aquel chico. A la mañana siguiente, el héroe estaba descansando en una tumbona, planeando cultivar arroz, venderlo y aprender alquimia y forja. En este universo existían reinos en los que vivían seres celestiales. Para obtener tal título, uno debe dedicar más de 1000 años al entrenamiento espiritual. Pero Alberto no podía hacerlo ahora, porque si moría antes de una fecha determinada, no renacería. El héroe creó varios pájaros en su palma y los lanzó al aire. Después de volar lo suficientemente lejos, explotaron espectacularmente. El personaje principal estaba desesperado porque no podía mostrar sus habilidades a nadie, porque habría una persona que decidiría matarlo por envidia. De repente, Albert se dio cuenta de que podía enseñar nuevas técnicas a otras personas. Además, los futuros estudiantes estarán obligados a proteger a su profesor. De repente, el sistema de seguridad informó que alguien estaba intentando escanear la ubicación de la casa del héroe. El chico decidió no prestar atención a semejante nimiedad y centrarse en nuevas técnicas. Se le ocurrió un hechizo que le permitiría tomar el alma de una bestia y colocarla en un nuevo cuerpo cuando fuera necesario. Para probar su idea, Albert agarró un gorrión que pasaba volando. El héroe, utilizando una tecnología compleja, logró convertir el pájaro en porcelana. Pero desgraciadamente, el gorrión no voló, sino que cayó justo sobre la cabeza de Alberto. El héroe frustrado admitió que necesitaba entrenar aún más. En ese momento, Chris estaba en el bosque y riendo. Resultó que mató fácilmente a un gato salvaje gracias a la técnica que le enseñó el personaje principal. Por la mañana, un hombre se acercó a Chris. Esperaba que el chico no fuera atacado por un animal peligroso. Al ver el gato muerto, el hombre dejó caer el cadáver del zorro de sus manos y quedó muy sorprendido. El luchador ni siquiera podía imaginar que un chico con tanto talento se uniría a ellos. En total, había 4 rangos de luchadores en este mundo, comenzando con D y terminando con A. Los maestros de nivel A recibieron lo mejor y fueron entrenados para convertirse en la élite del futuro. Chris, sospechando que su compañero estaba sorprendido por sus capacidades, puso cara de inocencia. El hombre animó al niño diciéndole que tendría que matar algunas bestias más para obtener un rango A. Por la tarde, Chris logró llegar a la casa de Albert y le contó lo que había sucedido. El chico sugirió que el héroe también se uniera al escuadrón de combate. Sus habilidades serían muy útiles allí. A Alberto no le gustaba matar y tenía miedo de morir él mismo. Además, los guerreros ocupaban una posición inferior a los alquimistas. Chris intentó convencer al héroe de que, en su opinión, la capacidad de infundir terror en los enemigos es el sueño de todo hombre. El chico aseguró que las habilidades del personaje principal podrían incluso elevarlo al estatus de ser celestial. Además, Chris podrá viajar allí con él. Alberto preguntó por qué el niño deseaba tanto entrar en el reino de los cielos. El héroe intentó convencer a su amigo de que ese mundo era demasiado cruel y terrible. El protagonista cortó un trozo de carne por la mitad con un hechizo y lo compartió con Chris. El muchacho comió con avidez el manjar y le ofreció a Albert tomarlo como aprendiz. El héroe no podía creer lo que oía. Imaginó a Chris como un futuro luchador de rango A. El joven contó que uno de sus antiguos antepasados era un sabio guerrero. Después de su muerte, la familia cayó en decadencia, pero dejó una lista en la que quedaron registrados casi todos sus conocimientos. De ellos, Chris leyó sobre los feroces luchadores de otras sectas. La secta Flecha Celestial es considerada la más poderosa del mundo. Las personas que estudiaban técnicas antiguas y creaban nuevas se llamaban lanzadores de hechizos. Chris le rogó a Albert que lo convirtiera en un maestro de hechizos. El héroe dijo que el muchacho ya tenía 18 años, por lo que era demasiado tarde para convertirse en estudiante. Utilizando una técnica inusual, el protagonista borró un pequeño fragmento de la memoria de su amigo. Chris no recordaba nada. Albert le recordó que quería convertirse en un guerrero de rango A y le pidió que le enseñara un par de técnicas. El chico hizo una cara linda, como si fuera un gatito, y agradeció a su amigo por su ayuda. Al día siguiente, el héroe escribió todo lo que aprendió de Chris. Estaba lleno de conocimiento de este mundo. Albert se preguntó si podría llegar al continente central. El protagonista dejó de lado estos malos pensamientos y decidió tomarse un día libre. Después de un tiempo, el chico se aburrió y soñó con una computadora con acceso a Internet. La perspectiva de un siglo de formación no le atraía.
De repente, un enorme barco volador apareció justo encima de la casa del héroe. El barco estaba custodiado por todos lados por cazas especialmente entrenados a bordo de aviones de combate Firebirds. Alberto decidió que se trataba de una expedición que había ido en busca de recursos valiosos. El héroe se distrajo cuando alguien llamó a la puerta. Chris estaba de pie en el umbral. El chico no se veía bien. Se lastimó la pierna mientras realizaba la tarea, por lo que se tomó el día libre. Albert regañó a Chris por no usar su técnica de vuelo para defenderse. El héroe llamó a su amigo un pésimo luchador que no piensa en el futuro. De hecho, Chris acudió a Albert para pedirle consejos sobre cómo matar a la poderosa bestia. El héroe no estuvo de acuerdo y el chico le reprochó que ocultara a todos el verdadero poder de sus habilidades. Después de algunas deliberaciones, el mago decidió entrenar a Chris a cambio de información sobre barcos voladores. Albert se movió por el aire y se transportó a sí mismo y a su compañero a un espacio determinado. Fue una ilusión de entrenamiento. Se suponía que Chris iba a tener una pelea de prueba. El mago creó una mantis religiosa de piedra y el luchador solo tuvo 15 minutos para lidiar con ella. El insecto atacó a Chris tan repentinamente que apenas pudo esquivarlo. El tipo lanzó varias picas incendiarias contra su enemigo. La mantis esquivó fácilmente los proyectiles y el luchador quedó perplejo. Albert admitió que Chris se movió bastante rápido, pero soltó sus picas demasiado lentamente. El tipo estaba enojado porque no podía lidiar con un enemigo tan simple. De repente la mantis le asestó un golpe poderoso y Chris salió despedido hacia atrás. La pelea terminó y el chico estaba muy molesto por la derrota. Alberto le aconsejó que observara el comportamiento del enemigo y predijera sus movimientos. El héroe puso 2 dedos en la frente del chico. Sugirió utilizar una técnica que restringiría los movimientos del enemigo. El mago sugirió que Chris tuviera otra sesión de entrenamiento en el futuro para trabajar en sus defectos. Albert se sentó en una silla con actitud profesional y le pidió a su amigo que le contara todo acerca de los barcos voladores. El hombre dijo que hace 500 años, el mentor supremo reunió todo lo que tenían los sirvientes de la secta y fue al continente central para construir un barco. Como los habitantes no tenían nada, sufrieron hambre y se volvieron locos al ver las piedras espirituales. Después de un tiempo, el mentor regresó en un barco nuevo, y la vida en la secta comenzó a mejorar. En el barco, el gobernante planeaba recolectar recursos del gran mar, que se consideraba inagotable. El barco tenía la capacidad de volar para protegerse de los monstruos de las profundidades marinas. También corrieron rumores de que era posible ir más allá de la frontera celestial con él. Chris señaló el cielo azul. Albert pensó que el tipo se refería al espacio. Pero, desgraciadamente, solo las sectas más desarrolladas podían abandonar el reino. El héroe preguntó si era posible subir a bordo del barco e inspeccionarlo. Chris explicó que a los investigadores de hechizos y a los guerreros de rango A se les permitía entrar allí. También podían subir a bordo del barco maestros de la alquimia y de la forja, y por supuesto, el propio capitán del barco. Los sueños de Albert de llegar allí se hicieron añicos porque, en el mejor de los casos, tendría que entrenar durante cientos de años e intentar no morir. Chris le ofreció unirse al escuadrón de combate para hacerlo más fácil, pero el héroe se negó. El mago explicó que ahora estaría ocupado vendiendo arroz para pagar los cursos de forja y alquimia. A la mañana siguiente, Albert llegó a las salas de entrenamiento de alquimia. Pensó para sí mismo en cómo regresar rápidamente a su mundo con sus amados padres. El protagonista se acercó al hombre que estaba en la puerta y se presentó como un nuevo estudiante. El hombre explicó que el niño tendría que pagar 500 piedras espirituales por 2 años de entrenamiento. Albert se mostró muy reacio a desprenderse de su dinero. Detrás de la puerta el héroe vio una torre muy alta y quedó impresionado. El chico que acompañaba al mago se preguntó por qué gente tan pobre se involucraba en la alquimia. El hombre hipócritamente le deseó éxito a Albert en sus estudios y se despidió. El héroe entró al aula y vio a un grupo de estudiantes. De repente percibió un agradable y dulce aroma a perfume. Este aroma emanaba de la hermosa muchacha que estaba parada en el centro de la oficina. Alberto, impresionado por su belleza, se presentó y preguntó quién era. La niña se hacía llamar Claire, era la hija del maestro y podía impartir la clase en su ausencia. El héroe le respondió vacilante y ella pensó que no se encontraba bien. Albert mintió cuando dijo que le preocupaba quedarse atrás de otros estudiantes. La muchacha tranquilizó al héroe y le ofreció darle clases particulares. La lección comenzó y Claire le pidió al protagonista que la escuchara con mucha atención. Albert notó que los acontecimientos se desarrollaban demasiado rápido. Parecía que se había enamorado.
El chico empezó a imaginarse cómo tendría que estar solo con ella por la noche. Estos pensamientos excitaron mucho al héroe y su nariz comenzó a sangrar. En ese momento, Claire anunció que hoy estarían estudiando técnicas de procesamiento de plantas. Albert estaba increíblemente feliz. Finalmente podría convertirse en un maestro de la alquimia. Después de un mes, pudo comenzar el entrenamiento real de sus habilidades. Ahora estaba aprendiendo la técnica del uso del fuego sin contacto. El héroe se sorprendió porque pensó que la había dominado con facilidad. De repente, la olla explotó y dejó un rastro de hollín en la cara de Albert. El alquimista novato estaba muy asustado. Estos calderos eran muy caros. Para su pesar, descubrió que tenía una grieta bastante grande. Se creía que para crear su primera píldora, un estudiante debía gastar 20 calderos y para convertirse en mentor, más de 1000. Albert decidió con confianza seguir intentándolo. Las reglas no se aplicaban a él. Poco tiempo después, se produjeron 2 explosiones más y la ropa del héroe resultó gravemente dañada. El estudiante miró dentro del caldero y estalló en lágrimas de alegría. Había tenido éxito. El héroe entendió cómo hacerlo y decidió que ahora podría recuperar el costo de la caldera y obtener una pequeña ganancia. Al día siguiente fue nuevamente a la sala de entrenamiento de alquimia. El mentor Thomas, que también era el padre de Claire, preguntó si alguno de sus estudiantes había podido completar su tarea de crear la píldora. Los rostros de los estudiantes se contorsionaron y el sudor corrió por ellos, pero solo Albert permaneció tranquilo. Los alquimistas en ciernes admitieron que habían hecho estallar más de un caldero. De repente el mentor miró fijamente al protagonista. Thomas creó una barrera de ruido y le pidió a su hija que tuviera más cuidado con ella. El profesor explicó que vio en él un gran potencial. Más tarde, el héroe volvió a entrenar, intentando hacer todo sin errores para poder ahorrar para una nueva caldera. De repente escuchó un ruido en el faro, al parecer tenía un vecino. Se acercó al edificio y Lily saltó sobre él. La niña decidió visitar a su marido y le informó que había alcanzado un nuevo nivel de sus habilidades. Lily se impulsó desde el suelo y comenzó a flotar en el aire. La niña se jactó de que un mentor quería tomarla como estudiante. Albert elogió a Lily. También le recordó el rescate que el héroe debe llevar a su padre. El mago se ofreció a cocinar la cena para Lily. La niña agradeció a su marido por la deliciosa comida, y el héroe le recordó que su boda fue solo una broma. El chico se consideraba un candidato inadecuado para ser su marido. Ante estas palabras, Lily inundó toda la mesa con sus lágrimas. 3 horas después, la niña seguía llorando, y Albert intentó calmarla. Al final accedió a pagar un rescate por ella. Lily se calmó inmediatamente y comenzó a comer arroz. Albert estaba furioso porque simplemente lo estaban utilizando. El héroe se resignó a esta boda y acarició dulcemente la cabeza de la novia. Después de un rato, el personaje principal estaba devorando un delicioso panqueque. La niña realmente quería probarlo. De repente, una hermosa mujer con un pájaro azul apareció en el cielo. Al verla, a Albert se le hizo la boca agua, como a un perro al ver un trozo de carne. El héroe esperaba que el sistema se hubiera apiadado de él y le hubiera dado una belleza por todo su sufrimiento. La muchacha declaró que había venido aquí por un hombre de la secta del trono celestial. Albert decidió que estaban hablando de él y ya se estaba preparando para ir con el extraño. De repente la mujer levantó a Lily en el aire y se ofreció a convertirse en su mentora. En el aire apareció la proyección de un hombre, quien pidió no llevarse a la niña con ellos, pues necesitaban a otra persona. La muchacha insistió por su cuenta, declarando que sus destinos estaban conectados. Lily le preguntó al héroe qué debía hacer. Muchos ojos depredadores miraban a Albert, y él se sentía incómodo. El chico respondió que Lily no debía perder esa oportunidad. La novia quería visitar a su amante. La mujer le permitió hacerlo. Lily era la portadora del espíritu celestial. El chico que ella eligió fue elegido por el cielo. La niña aceptó y la maestra la sentó en su pájaro azul. Ellos volaron lejos. Albert estaba contento. Finalmente se deshizo de su molesta esposa. El héroe se motivó a hacerse más fuerte y decidió estudiar el libro de técnicas recientemente comprado. De repente, un hombre muy fuerte y valiente apareció en el umbral de su casa. Era Chris. Estaba matando animales en el bosque. Más fuerte que él. El tipo regresó a descansar. El chico preguntó cómo lidiar con los 2 enemigos restantes. Eran demasiado fuertes. Uno de ellos era un devorador de tierra, un monstruo que se enterraba en el suelo cuando veía peligro. El segundo era un gato muy rápido que podía infligir heridas fatales. Chris le pidió a su amigo que le enseñara una técnica para derrotarlos. Albert estuvo de acuerdo, pero este entrenamiento sería más difícil que el anterior.
Ahora ha creado dos mantis religiosas con las habilidades de un devorador de tierra y un gato. Mientras el héroe le explicaba a Gris cómo lidiar con ellos, uno de los insectos lo atacó. El mago atravesó al enemigo con un solo gesto, sin siquiera inmutarse. El chico quedó sorprendido por las habilidades de su amigo. De repente, Chris fue atacado por otra mantis religiosa. Albert acabó otra vez con el desagradable insecto de un solo golpe. El niño le rogó al mago que le enseñara una técnica tan poderosa. El personaje principal se burló de su amigo y dijo que necesitaba afeitarse la cabeza para aprender esta habilidad. Finalmente, el chico, entre lágrimas, aceptó. Albert miró a su compañero y se rió muy fuerte. Chris se afeitó de todos modos y el héroe lo elogió por su valentía, apenas conteniendo la risa. El tipo molesto preguntó por qué el personaje principal era tan fuerte, pero no estaba afeitado. El bromista dijo que no estaba tratando de hacerse más fuerte, por lo que no había necesidad de cortarse el pelo. Albert empujó a su amigo hasta la puerta y le ordenó que practicara esta técnica en casa. Ahora que había lidiado con el molesto camarada, era hora de pasar a asuntos importantes. 3 meses después, Lily ya estaba volando en un pájaro azul en un reino desconocido. El mentor le reprochó a la muchacha que sus habilidades eran inútiles y que era demasiado pronto para pensar en regresar a casa. La mujer recordó una pesadilla reciente. Los monstruos la rodeaban y ella misma estaba encadenada y atravesada por una lanza. Era una señal de desastre y ella creía que solo Lily podía evitarlo. La joven pidió permiso para salir a caminar y conocer a su marido. El mentor le permitió dar un pequeño paseo, pero le prohibió ver a su amante. Mientras tanto, Albert decidió visitar la sala de formación de forja. Quedó deslumbrado al ver una multitud de cabezas brillantes de estudiantes. Uno de los estudiantes le dijo a un amigo que su amigo de la unidad de combate se afeitó y se volvió muy fuerte. El personaje principal se arrepintió de sus acciones. Su broma resultó ser bastante infructuosa. Después de un tiempo, la mayoría de los discípulos de la secta se afeitaron la cabeza, lo que causó una verdadera sensación. Mientras tanto, el héroe se quejaba de que aprender a forjar era demasiado difícil. Ya había gastado 10,000 piedras. De repente el hombre vio a su viejo amigo y lo llamó. Era su amigo llamado Dylan, era bastante regordete y provenía de una familia adinerada. El hombre gordo se enteró del éxito de Albert en la alquimia y decidió recompensarlo con una piedra espiritual, pero el niño se negó. El héroe sospechaba que Dylan tenía negocios con él. El mago invitó al chico a su casa y le ofreció una taza de té. El hombre gordo explicó que se le ocurrió la idea de unir a los estudiantes que estudian fuera de la secta. Alberto se sorprendió por esto. Pensó que no le importaba la gente común, porque era descendiente de una familia adinerada. Dylan planeó crear una especie de alianza de personas dispuestas a ayudarse mutuamente. Por su ayuda en este asunto, el héroe podrá recibir noticias de la secta entre los primeros. También podrá hacer conexiones útiles al enseñar a recién llegados sin experiencia. Dylan confiaba en que la alianza florecería si Albert se unía a ellos. Como regalo de despedida, el hombre gordo le dio al mago una bola mágica para mantener la comunicación. Albert se despidió de su viejo amigo. De repente una voz muy familiar comenzó a susurrar en su oído. El héroe se dio la vuelta y vio a Claire. Le explicó que solo estaba viendo a una amiga. La bella sugirió ir a casa de Alberto. Él nunca había visto chicas tan hermosas en la vida real. El chico amablemente la invitó a tomar un delicioso té. Claire estaba muy nerviosa. La niña se sintió inquieta y comenzó a notar algo extraño en sí misma. En sus pensamientos, admitió que cuanto más miraba al héroe, más se daba cuenta de que se había enamorado. Claire se reprochó a sí misma que no debía olvidar el verdadero propósito de su visita. Ella colocó sus manos sobre la mesa imperiosamente y preguntó por qué Albert no quería formar parte del departamento de alquimia. Claire se acercó aún más. Estaba preocupada porque el héroe no quería convertirse en alumno de su padre. El protagonista lo confesó todo. La alquimia solo era una forma de ganar dinero vendiendo pastillas. La muchacha le rogó que no matara su talento y que buscara un mentor. Albert decidió revelar su plan y le preguntó a Claire si estaba a bordo de la nave voladora. La niña respondió afirmativamente y el héroe habló de su sueño de construir uno para sí mismo. El mago no quería que el padre de Claire desperdiciara su tiempo y energía enseñándole. La bella parecía estar furiosa por lo que escuchó. Recordó cómo su hermano abandonó a la familia para convertirse en el mejor maestro herrero. La mirada de la niña se puso triste y le pidió a Albert que no se rindiera. Claire se fue. El personaje principal la cuidó durante mucho tiempo. El chico disfrutaba de la libertad y del hecho de no tener obligaciones con nadie.
De repente la bola mágica de Dylan comenzó a vibrar en su bolsillo. En él estaban escritas todas las noticias de la secta, entre ellas la noticia sobre Chris. Resultó que el chico comenzó a salir con la estudiante más bella de la secta, llamada Eva. El futuro guerrero habló mucho de Albert y decidieron visitarlo. El personaje principal felicitó a su amigo por haber logrado conquistar el corazón de una chica tan buena. El mago sugirió hablar dentro de la cabaña. Chris dijo que Eva fue infectada por un monstruo mientras estaban en una misión, y ahora la niña no podía dormir normalmente. Albert utilizó la técnica de limpieza de Laura para ayudarla. Un devorador de almas salió volando del cuerpo de la niña. El protagonista mató al espíritu y le pidió a su amigo que tuviera cuidado. Eva admiró la habilidad del mago y se ofreció a acompañarlos para abrir el portal secreto. El héroe consideró que esta aventura era demasiado arriesgada y por eso se negó. Chris mencionó que puedes encontrar algo valioso en el portal, incluso los registros de los maestros de la forja. Albert aguzó el oído y sus ojos se iluminaron de emoción. El héroe aceptó, pero ahora necesitaba 1000 piedras espirituales para entrar. Por la tarde comenzó a estudiar los conceptos básicos de la forja para estar lo más preparado posible. Esta actividad requirió muchas cosas: materias primas, runas, fuego espiritual. Lo más importante es insertar la runa en el objeto mientras aún esté caliente. Albert encontró la forja más interesante que las lecciones de alquimia. Dylan elogió al protagonista por aprender 2 oficios a la vez. El hombre gordo decidió compartir con él el secreto de combinar estas actividades. Más tarde el mago fue a las salas de la forja. Le dio al oficial de guardia una piedra espiritual y le pidió que le proporcionara una habitación. Todo lo necesario para empezar a entrenar estaba aquí. La habitación estaba muy caliente, por lo que Albert utilizó la técnica de la armadura de hielo. Para empezar, decidió cruzar el acero escarlata y el mineral de hierro. Dylan dijo que una persona que estudia forja y alquimia no debe contar con la ayuda del cielo. El héroe comenzó a forjar metales. Primero procesó el mineral con martillos. Ahora el herrero añadió acero fundido y formó la espada. Era el momento de insertar las runas. El héroe decidió hacerlo duro como una roca y ligero como una pluma. Desafortunadamente, el arma explotó en la etapa final. Albert estaba deprimido y desperdició 400 piedras espirituales. Un hombre entró en la habitación y preguntó qué había pasado. Era el gerente. En los salones del herrero, el héroe se avergonzaba de su incompetencia. El mago ideó un plan. El hombre está obligado a enseñarle. De lo contrario, no irá a ninguna parte. 3 días después, Chris y Eva volaban hacia la entrada del portal secreto. De repente algo pasó rápidamente junto a ellos. Era Albert, que sentía pena por la pobre grúa en la que volaba la pareja. Chris se sorprendió de que su amigo estuviera montado en una espada forjada. El inmodesto protagonista pidió que a partir de ahora le llamaran Maestro Forjador. El hombre de barba larga anunció las reglas para estar al otro lado del portal. Chris esperaba que el héroe fuera con ellos, pero destruyó sus esperanzas. En lugar de eso, le dio un cristal especial. El tipo podría enviar una señal y Albert vendría al rescate. El luchador agradeció a su amigo. El personaje principal voló hacia el portal abierto a la velocidad del rayo. El héroe, quedado solo, contemplaba el hermoso paisaje del bosque verde. Tuvo que pasar un mes entero aquí, por lo que el mago decidió construir una pequeña base aquí. De repente, animales salvajes de la nada saltaron sobre él. Albert se giró y los miró con una mirada terrible. Utilizó una técnica especial contra ellos y les ordenó que trajeran cosas útiles. El héroe partió en busca de las runas que dejaron aquí los maestros forjadores. En el camino, el mago se encontró con un pequeño lago y decidió examinarlo. De repente una columna de agua salió disparada, como si un volcán hubiera entrado en erupción. Un tipo desconocido estaba parado en la superficie del agua, aparentemente también de la secta del trono celestial. El joven se presentó como Nicolás. Su rostro era hermoso. Albert estaba en estado de shock. El extraño sostenía una espada mágica en su mano. El protagonista lo saludó y le informó que era un discípulo externo de la secta. Nicolás se alegró de conocerlo. Parecía el personaje principal. El joven herrero no entendía lo que quería. El niño extendió su mano hacia Albert. En su palma había una hermosa perla. Parecía que quería que el mago no le contara a nadie sobre las cosas que había encontrado. El héroe pensó que Nicolás también era una persona real que había llegado a este mundo. El mago comenzó a hacerle preguntas relacionadas con la cultura de la tierra. El joven insistió en que no entendía lo que se estaba discutiendo. El protagonista aceptó las perlas y prometió mantener la boca cerrada. Nicolás se despidió amablemente del extraño.
Alberto decidió mantener distancia de él. El joven saltó sobre su espada, creyó que sus caminos aún podrían cruzarse. El héroe no querría estar cerca si algo malo le sucediera. Nicolás solo dejó tortugas sin ojos en el lago. Al anochecer, Albert había reunido una gran cantidad de recursos diversos y estaba descansando en la cabaña. De repente alguien llamó a la puerta principal y el héroe comenzó a desconfiar. Al abrir la puerta, vio un montón de ojos verdes frente a él, mirándolo enojados. El chico decidió que había toda una multitud de fantasmas frente a él y estaba muerto de miedo. Resultó que eran lobos que él había domesticado y Albert se calmó. Trajeron consigo varias flores, un trozo de cobre rojo, frutas de árboles y piedras espirituales. Los animales cansados inmediatamente se fueron a la cama, y el héroe se dio cuenta de que habían recogido todo esto de los cadáveres. El mago ocultó la cabaña de las miradas indiscretas con ayuda de la tecnología, y se fue a la cama. Para su sorpresa, el héroe se despertó temprano y decidió desayunar. Detrás de él oyó el sonido de un hombre volando sobre una espada. Era Nicolás, envainó su arma y saludó amistosamente al protagonista. Alberto invitó al vagabundo a comer con él. El joven estaba simplemente encantado con el sabor de la sopa recién cocinada. El héroe le preguntó al niño qué estaba haciendo y él le explicó que era candidato para convertirse en aprendiz del maestro espadachín Harry. El aspirante a herrero predijo un gran futuro para él con un mentor así. Nicolás contó su historia. Solía ser un estudiante brillante, pero sus habilidades comenzaron a desvanecerse. Ahora se ve obligado a acumular riqueza de todas las maneras posibles, para que, si se convierte en un ciudadano común, pueda vivir una vida normal. Alberto animó al muchacho y le aconsejó que no se diera por vencido en caso de que recuperara las fuerzas. Nicolás se acercó al héroe y le agradeció sinceramente sus palabras de apoyo. El joven expresó su deseo de hacerse amigo del personaje principal. El mago permaneció en silencio, pero en su cabeza no quería iniciar semejante amistad. Una hora más tarde, Albert se encontró con un enorme árbol espiritual, con el que pudo construir un barco volador. Sacó su espada mágica y se preparó para cortarla. De repente, un oso salvaje gigante salió corriendo de la espesura hacia él. Confiado en sus poderes, el héroe ordenó a la espada atacar al monstruo. Para mi sorpresa, justo en el momento del impacto, el pelaje del animal se convirtió en piedra. Un momento después, el oso se apresuró a atacar de nuevo, pero inmediatamente aulló de un dolor insoportable. Resultó que Albert había utilizado la técnica de agujas mortales invisibles, y el cuerpo sin vida de la bestia cayó al suelo. Medio día después, el protagonista finalmente terminó de construir su barco. De repente sonó la alarma, lo que significaba que Chris estaba en problemas. El héroe inmediatamente subió a su barco y fue a ayudar a su amigo. En ese momento, Chris estaba salvando a su amada Eva de las abejas salvajes. La niña estaba muerta de miedo y esperaba que Albert pudiera llegar a rescatarla. De repente las abejas dispararon sus aguijones directamente hacia la pareja. Eran mortales. El chico abrazó fuertemente a su amada. Sus ojos parecían arder. Chris se comió la pastilla de aceleración a la velocidad del rayo y logró esquivar los proyectiles. Mientras tanto, el protagonista notó que estaban usando una tecnología para mejorar la visión. Chris y Eva estaban increíblemente felices. Finalmente se salvarían. Desafortunadamente, las abejas enojadas rodearon a la pareja y la situación se volvió casi desesperada. Albert se paró en el borde del barco y se preparó para la batalla. Utilizó la técnica de destrucción de ondas de sonido. Era demasiado fuerte. Las almas abandonaron las abejas. Sus cuerpos sin vida comenzaron a caer al suelo como gotas de lluvia. El personaje principal enganchó a sus amigos con un gancho especial y comenzó a levantarlos hasta el barco. Después de un tiempo, el héroe estaba friendo carne al fuego y quedó exprimido como un limón. Chris se despertó y pensó que estaba en el infierno y comenzó a gritar. El chico corrió a abrazar a su amada. Albert le arrojó un elixir que ayudaría a sobrellevar las consecuencias de la onda sonora. Chris comenzó a agradecerle a su amigo, ya le había salvado la vida 2 veces. El héroe regañó al chico y exigió 22,000 piedras espirituales para salvarlo a él y al elixir. Eva se despertó y le pellizcó el trasero a su amado, quien saltó de dolor. La niña se aferró a Chris y comenzó a llorar de felicidad. Estaban vivos. Ella le agradeció a Albert desde el fondo de su corazón, y él le preguntó quién había tenido la idea de ir a las abejas. Chris se rascó la nuca avergonzado. Solo quería probar la técnica de escape que el héroe le había enseñado. Además, los insectos tenían miel que podía curar enfermedades, y el chico planeó curar a la madre de Eva. De esta manera, Chris esperaba reducir el monto del rescate por la niña.
Albert recordó cómo en su vida pasada, las relaciones también le quitaron mucho dinero. La pareja solo logró conseguir la mitad de lo planeado, lo cual debería haber sido suficiente. Eva dijo que un frasco así podría costar hasta 2,000 piedras espirituales. El personaje principal les pidió que le dijeran dónde podía encontrarlo. Después de un tiempo, el héroe ya estaba montado en un ciervo hacia un bosque de bambú, donde se encontraba una guarida de abejas silvestres. El muchacho ordenó al animal que se escondiera, y él mismo se adentró más en la espesura. Después de 3 días, finalmente se encontró con los insectos y comenzó a seducirlos. Las abejas lo confundieron con una hermosa reina. Ahora estaban bajo el poder del protagonista y se inclinaban ante él. El mago finalmente encontró montañas de miel que lo harían rico. De repente apareció una verdadera abeja reina, que no sucumbió a la influencia del héroe. El tipo utilizó una técnica paralizante de la conciencia contra ella. La abeja era invulnerable porque ella y la miel son propiedad de la secta del trono celestial, y a los discípulos se les permite tomar un máximo de 1,000 litros. El personaje principal estaba profundamente triste. Su magnífico plan para enriquecerse había fracasado. Uno de los ancianos estaba observando al mago y estaba asombrado por las habilidades del niño. Alberto comenzó a recoger miel, pero la voz del anciano desde el cielo le ordenó que se detuviera. Unos minutos después, el héroe cargó 500 litros de líquido en su barco y partió. Justo encima de él notó el rastro de una espada mágica. Aparentemente era Nicolás nuevamente. El joven se acercó a las montañas de miel y comenzó a calcular su futura fortuna. De repente una columna de luz cayó del cielo, y el anciano creó una cúpula que prohibió a cualquiera acercarse al bosque durante los siguientes 150 años. Durante su viaje aéreo, el héroe se topó con la finca de un maestro alquimista. Albert estaba furioso. Todo este tiempo estaba tratando de encontrar al maestro herrero. Solo faltaba una hora para que el portal se cerrara. El mago tenía que darse prisa. En la finca descubrió un montón de pergaminos con hechizos bastante útiles. El héroe recordó que el portal se cerraría muy pronto. El chico milagrosamente logró salir de allí, y Chris y Eva ya estaban esperándolo en la salida. El chico sugirió que Albert fuera a la taberna y le agradeciera por haberlo salvado. El protagonista asintió. Este mes había sido muy difícil. Después de mucho tiempo, el mago ya estaba en casa, y acostado sobre montones de piedras espirituales, logró vender la miel. Envió una carta a la base de la Alianza para Dylan. El héroe intercambió 300,000 piedras espirituales por un montón de recursos de forja. Después de 3 años de herrería, todavía no podía insertar algunas runas correctamente. A Albert se le ocurrió la idea de utilizar otra runa como mediadora. El héroe decidió intentar poner su idea en práctica. Los fragmentos se unieron para formar una nueva espada mágica. El herrero corrió a abrazarlo como si fuera un ser querido. Ahora el arma se llamaba el Milenario. El personaje principal recibió noticias de la secta a través de una bola mágica. Se había abierto un reclutamiento de herreros para entrenamiento. En estos 3 largos años, Albert ya ha alcanzado el 8º nivel. No tenía ninguna duda de que pronto podría luchar en igualdad de condiciones con un enemigo mucho más fuerte. Gracias a su técnica de invocación de bestias, el héroe podía pedir ayuda a un dragón entero. Pronto el mago finalmente regresó a casa y se tumbó en la tumbona. Chris y Eva aparecieron en el umbral. Estaban increíblemente felices. El chico compartió la buena noticia de que pronto se casarían y le pidió a Albert que se asegurara de asistir a la celebración. El personaje principal y los amantes tuvieron una agradable cena. Él creía que no tenía tiempo para una relación. Después de la comida, el mago se levantó de su silla y pidió seguirlo. Chris y Eva estaban perplejos. Los condujo a una habitación donde colgaban de las paredes armas y escudos que él había forjado. El héroe no tenía regalo de bodas, así que ofreció a la pareja elegir cualquier cosa. Eva preguntó si podía tomar las espadas de la perspicacia. Eran muy útiles en la batalla. Chris pidió permiso para llevarse el Thousand Round, que podía desmoronarse en pedazos y tomar cualquier forma. Alberto les entregó las armas elegidas y los despidió. En el fondo de su alma lamentaba el tiempo y los recursos gastados en forjarlas. Un mes después el héroe llegó a la capital de la secta. Pronto habría una boda. Llevaba un saco gigante en su espalda y el viaje hasta el lugar de la ceremonia no fue corto. Afortunadamente el mago tenía un barco volador y lo llamó para aligerar su carga. De repente, el héroe escuchó un sonido familiar detrás de él. Parecía ser Nicolás nuevamente. El chico estaba increíblemente feliz de ver a su amigo después de 3 años. El joven notó inmediatamente la nave mágica.
Nicolás dijo que iba a la boda de su amigo. Albert se quedó atónito y preguntó si su nombre era Chris. El joven estaba muy contento. Finalmente podría pasar tiempo con el héroe. Nicolás se ofreció a llegar en su barco personal. Era mucho mejor que el barco del personaje principal. Cuando Albert subió a bordo, la nave volaba a velocidad supersónica. El cariñoso Nicolás le ofreció al héroe un buffet completo como muestra de amistad. De repente el tipo saltó y pidió esperar mientras se ocupaba de unos insectos. Lanzó 5 bolas de diferentes elementos a la vez al enemigo, y el héroe envidió su habilidad. Alberto vio 5 personas hostiles frente a la proa del barco. Nicolás se disculpó por las molestias. Planeó distraer a los enemigos y enviar el barco con el mago a su destino. Los 5 comenzaron a acercarse rápidamente a los héroes. El joven advirtió que se enfrentaría a cualquiera de los enemigos. Los enemigos respondieron a sus palabras solo con burla. Parecía que confiaban en su propia fuerza. Uno de los enemigos ordenó a un tipo llamado Henry que se ocupara del personaje principal. Nicolás intentó detener a Enrique para proteger a Alberto. Desafortunadamente, el líder de la pandilla interrumpió sus acciones. Le aconsejó al joven que tratara de protegerse en este momento. Una columna de fuego surgió de la nada y se elevó al cielo, produciéndose una gran explosión. En ese momento, Albert se prometió a sí mismo no volver a abandonar la secta, para no verse envuelto en situaciones similares. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Henry, quien de repente corrió hacia él. El héroe decidió utilizar la técnica que había estado posponiendo hasta una emergencia. El alma de un dragón gigante estalló en el aire desde el pequeño cuenco. El alma se metió dentro de la copia de madera de la bestia. El enemigo se volvió aún más decidido. Estaba anticipando una batalla maravillosa. El niño lanzó su 100 pies mascota contra Albert, pero el dragón lo mató de un golpe de su pata. Los ojos del héroe se iluminaron. Sintió superioridad sobre su oponente. El héroe ordenó a la bestia que se ocupara de Henry y ésta lo atacó inmediatamente. El tipo estaba sangrando, pero no iba a rendirse, así que utilizó una técnica desconocida. El protagonista utilizó todo tipo de barreras para protegerse de ella. Desgraciadamente no lo consiguió. Resultó ser una técnica para dañar la psique. Albert perdió el conocimiento y cayó directamente por la borda del barco. En algunas montañas había una choza. La hermana le preguntó a su hermano cuándo comerían carne. El niño dijo que primero necesitaba curar al extraño, que resultó ser el personaje principal. El mago estaba increíblemente agradecido al destino por tal salvación. Resultó que Albert había estado luchando contra un gusano gigante en la dimensión astral durante medio mes y finalmente había ganado. El personaje principal se despertó y se sentó en la cama. Agradeció con todo su corazón a los niños por sus cuidados. Los niños se inclinaron, según creían, ante el ser celestial y le rogaron que los tomara como discípulos. El héroe no vio ningún potencial en ellos y preguntó por qué lo necesitaban. El hermano y la hermana declararon en voz alta que solo querían comer carne sabrosa todos los días. Albert quedó conmovido por su sincera honestidad. El protagonista utilizó la técnica. Primero debe pasar la prueba del espíritu. El niño sentía lástima por los niños. Así que, incluso si no pasaban el examen, les proporcionaría una vida cómoda. Desafortunadamente, el héroe gastó mucha energía luchando contra el gusano, y ahora tendrá que pasar un largo tiempo recuperándose. El mago se prometió a sí mismo no abandonar la secta durante los próximos 10 años. Además, debes mantenerte alejado de Nicholas para evitar meterte en una situación similar. Albert decidió hacer más muñecos de lucha al regresar a casa. De repente, un hombre maduro con un bastón en sus manos entró en la choza. El hombre se arrodilló ante el gran ser celestial. El héroe le pidió que se levantara y le ofreció agradecerle por haberlo salvado. El extraño dijo que lo único que quería era vivir hasta una edad avanzada con su amada esposa. El hombre le dio un frasco con pastillas para la longevidad. El hombre preguntó qué estaba pasando con los niños. El héroe respondió que los estaba revisando antes de llevarlos a la secta, donde serían atendidos. El extraño se fue y el héroe sacó las bolas con los poderes espirituales de los niños. En el baile del niño vio a su hermano cuidándolo hasta la vejez. La hermana quería convertirse en una gran guerrera para que todos la admiraran. El héroe admitió que después de despertar, la vida de los niños nunca volvería a ser la misma. En ese momento, Chris estaba sentado en la puerta de la cabaña de Albert. Estaba deprimido. El chico se culpó a sí mismo por lo que le pasó al personaje principal, porque fue él quien lo invitó a la boda. Eva intentó animar a su amado y le aseguró que el mago ahora estaba vivo y simplemente curando sus heridas.
Chris se prometió a sí mismo que esperaría a su amigo en la puerta hasta que apareciera. La muchacha se sentó junto a su amante, esperaban lo mejor. Mientras tanto, Albert llegó a la oficina de asuntos exteriores de la secta y convenció al líder para que convirtiera a los niños en sus discípulos. Después de eso, se apresuraron a subirse a un barco y el hermano preguntó si era difícil llegar a ser como un héroe. El mago dijo que sería fácil si lo escuchaban atentamente. El niño ya había empezado a soñar con una ración diaria de carne para él y su hermana. El protagonista simplemente se rió y les ofreció tanta carne como quisieran en el futuro. De repente, Chris sintió un aura espiritual familiar. Era Albert. El chico inmediatamente corrió a abrazar a su amigo. Chris miró a su hermano y hermana que habían llegado con el héroe. El chico pensó que eran los hijos del personaje principal, pero Eva inmediatamente admitió que eso era una tontería. El mago se apresuró a calmar la imaginación de su amigo y los llamó sus estudiantes. Albert no sabía los nombres de los niños, así que les pidió que se presentaran. El niño explicó que no los tienen. Los dan por encontrar plantas especiales que llevan su nombre. En esta situación, el personaje principal ideó nombres para ellos. Ahora la niña se llamaba Kate y su hermano Kevin. Los niños estaban tan agradecidos que se inclinaron ante su nuevo mentor. Para empezar, Albert decidió disfrazar un poco a sus alumnos. Dos esferas voladoras de color rosa se fusionaron con la ropa de los niños. Ahora el hermano y la hermana tenían trajes muy bonitos y cómodos. Eva, que estaba cerca, se sorprendió por una técnica tan útil. El héroe sugirió que la niña intentara usar la bola mágica ella misma. Eva lo aplicó y terminó con un atuendo muy revelador. El personaje principal le rogó que se cambiara de ropa, mientras Chris cubría los ojos de Kevin con la otra mano. El otro atuendo no era mejor que el anterior. Ahora la niña se había transformado en una apariencia de gato. Albert le pidió que devolviera todo y que intentara usarlo en casa. Después de esta situación incómoda, Chris sugirió celebrar la llegada de los nuevos estudiantes. El mago invitó a los niños a probar el plato de carne y ellos quedaron simplemente encantados. Cuando los niños se alejaron, Chris metió la mano en su bolsillo. Un momento después le entregó al héroe un sobre rojo y le pidió que lo aceptara. Unos días después, el protagonista volvió a la forja. Tenía un montón de encargos. El anciano que caminaba detrás de él le reprochó al muchacho que cumpliera órdenes comerciales, cuando cada herrero era importante para la secta. Alberto le informó de la situación ocurrida en el camino a la boda y prometió ayudar pronto a los demás herreros. El anciano le pidió al niño que le mostrara su creación del día y desdobló una caja grande. El extraño levantó la tapa y vio una espada forjada muy hábilmente. El anciano sugirió que el héroe dejara las órdenes por ahora y en su lugar fuera con él a reparar la nave de la secta. Saltaron al carruaje mágico y emprendieron su viaje. Albert siguió mirando a su alrededor, admirando las vistas de territorios hasta entonces desconocidos. De repente, dos dragones aterradores aparecieron junto al transporte. El anciano solo se rió ante el miedo en el rostro del héroe. Los animales estaban protegiendo la secta. El hombre también se ofreció a montarlos por solo 10,000 piedras espirituales. El chico declinó cortésmente. No tenía ningún deseo de gastar una suma tan grande en un entretenimiento estúpido. Después de un tiempo, finalmente llegaron al barco averiado. El anciano explicó las condiciones del trabajo. Por cada metro cuadrado, el héroe recibiría 1,000 piedras y, como bonificación, también recibiría 20 runas nuevas. El hombre le aconsejó que observara a los demás trabajar hasta que llegara el maestro. Albert fue a inspeccionar el barco. Más tarde, el capataz se acercó a él y le preguntó si el chico estaba listo para trabajar. El héroe ya comprendió lo que se le exigía y el maestro le aconsejó que trabajara a máxima velocidad. El personaje principal fundió metales y los fusionó en la popa del barco. El maestro estaba encantado con lo bien y rápido que trabajaba el recién llegado. Después de 2 meses, finalmente se completó la restauración del casco del barco. Alberto le preguntó al herrero si había más trabajo para él, pero el hombre respondió que no. Gracias a la habilidad del héroe, la obra fue terminada 1 mes antes de lo previsto. El maestro le predijo un gran futuro. El hombre quiso ayudar al mago en esta difícil tarea y extendió su palma con 5 runas. El protagonista aceptó el regalo y prometió hacer para el maestro lo que éste quisiera. Después de la conversación, el héroe decidió explorar un poco el lugar. El territorio era demasiado grande, por lo que el héroe tendría que encontrar la manera de llegar allí por sí mismo. En ese momento, Chris y Eva estaban luchando contra animales salvajes lejos de la secta. El tipo le ofreció a su esposa canjear los puntos de esta tarea por una píldora embrionaria.
Tenía previsto enviar a su futuro hijo Albert como aprendiz. De repente, otra manada de animales salvajes se precipitó hacia ellos. Había tres enemigos muy fuertes entre los animales. Chris y Eva no podían retirarse. La situación parecía desesperada. El chico tendría que usar la pelota de rescate que adquirió del héroe. Lo balanceó y lo lanzó hacia arriba con todas sus fuerzas. La pelota se rompió en pequeños fragmentos ardientes. Los animales no entendieron lo que estaba sucediendo. Un momento después se produjo una explosión muy potente y no quedó nada del rebaño. La pareja se acercó al cráter dejado por la explosión. Chris se sintió avergonzado de haber desperdiciado un artefacto tan valioso para derrotar a animales estúpidos. Eva sugirió que su amado organizara un combate de entrenamiento con el personaje principal para perfeccionar sus habilidades. De repente, el marido y la mujer notaron un resplandor verde desconocido en el fondo del cráter. Era un trozo gigante de mineral de hierro enriquecido con energía espiritual. Chris escuchó una vez que podría usarse para hacer armaduras que protegerían contra los oponentes más fuertes. El tipo le arrojó a Eva una bolsa de pastillas útiles en la batalla y corrió a buscar mineral. Después de un tiempo, la pareja acudió a Albert, ya que resultó que éste se había mudado recientemente. El héroe presentó a sus amigos su nuevo desarrollo, la armadura de Dios, hecha con mineral de hierro enriquecido. Chris quedó sorprendido por su apariencia y el héroe le sugirió que los probara. El tipo ni siquiera tuvo que hacer nada. La armadura simplemente se le pegó. Chris logró elevarse en el aire. Eva lo observó con admiración. El tipo pudo cambiar el traje al modo de ataque. Concentró la energía en su palma y la disparó a un bloque de piedra cercano. Chris quedó asombrado por el poder de esta armadura. El tipo saltó al árbol 1000 y voló por el aire como un rayo. Felicitó a Albert desde el fondo de su corazón por tan genial desarrollo, y el héroe les agradeció por el mineral que le habían proporcionado. El mago también dijo que pronto partiría en una expedición en un barco de la secta, por lo que pidió a sus amigos que vigilaran a sus estudiantes. La pareja prometió cuidarlos como si fueran sus propios hijos. El protagonista rezó al destino para no volver a encontrarse con Nicolás. Un mes después, Alberto ya se dirigía al lugar donde se preparaba la expedición. El héroe quedó encantado al ver este majestuoso barco. El mago, junto con otros pasajeros, procedió a abordar el barco. Para su pesar, escuchó una voz familiar detrás de él. Era Nicolás nuevamente. El chico abrazó a su viejo amigo. El héroe soñaba con abandonar el barco lo antes posible. El joven pidió a un miembro de la tripulación que pusiera a Albert en la cabina contigua a la suya. Por la noche, todos los pasajeros estaban cenando en el comedor. El personaje principal planeaba escabullirse al baño sin ser visto. De repente, como de la nada, apareció Nicolás. Elogió la comida local. Su principal objetivo era ganarse el respeto del héroe. Albert le preguntó a su amigo cómo lidiaba con su problema de pérdida de fuerza. Nicolás afirmó que su aflicción simplemente desapareció tan pronto como salió de ese portal hace 3 años. También habló de cómo luego regresó con la chica con la que había roto su compromiso. Él golpeó a todos sus hermanos, pero ella lo venció con un solo golpe de su mano. El chico se prometió a sí mismo hacerse más fuerte para recuperar su honor perdido. Nicolás borracho se apresuró a abrazar al personaje principal. No le gustó mucho. De hecho, el tipo emprendió una expedición para explorar runas desconocidas que notó durante las reparaciones. En lugar de eso, tiene que soportar las payasadas de Nicolás. De repente el extraño puso su mano sobre el hombro de Albert. El chico se sorprendió. Al levantar la cabeza, vio a un hombre misterioso frente a él. Una persona desconocida le ofreció al personaje principal convertirse en su estudiante. El hombre notó su fuerte energía espiritual y se sintió un poco avergonzado. El extraño le ofreció al héroe convertirse en parte del departamento de forja. Albert le agradeció la oferta, pero afirmó que solo era un aficionado y que le gustaba más la alquimia. El hombre se enojó por el talento perdido y se fue. El héroe lo saludó con la mano. El mago no quería unirse a nadie para mantener su independencia. Nicolás no podía entender cómo su amigo podía rechazar una oferta tan tentadora. Albert estaba muerto de miedo por su compañero, que se había acercado sigilosamente a él. Nicolás pensó que el tipo estaba mintiendo sobre la alquimia, pero el héroe negó sus suposiciones. El personaje principal ocultó esto para no atraer atención innecesaria. Después de estas palabras, el mago salió a dar un paseo por la cubierta del barco. Allí vio una serpiente de agua gigante saltando del océano. De repente oyó a uno de los pasajeros llamar a la serpiente el devorador de dioses. El extraño resultó ser Claire. Estaba acompañada por un chico desconocido.
La niña le presentó a Albert al chico, que resultó ser su hermano mayor, Richard. El chico parecía tan guapo como su bella hermana. De repente el héroe se agarró la boca y apenas pudo contener la risa. Se revolcaba en la cama de la risa porque el nombre abreviado de su hermano sonaba como una palabra obscena. Después de reírse a carcajadas, el protagonista se secó las lágrimas y decidió disculparse la próxima vez que se vieran. Albert saltó de su litera por la repentina sacudida cuando el barco entró en las aguas del mar infinito. El chico subió a cubierta para explorar territorios hasta entonces desconocidos. Observó los barcos de artillería que los acompañaban. El héroe soñaba con verlos en acción. De repente apareció Richard. Él también estaba encantado con el poder de estas armas. El niño creía que sus destinos estaban conectados porque ambos abandonaron la alquimia por la forja. Richard examinó las runas en las que estaba trabajando Albert. El joven se dio cuenta de que el héroe estaba planeando crear un dispositivo para transmitir información a distancias muy largas. Richard quedó asombrado por su invento. A él nunca se le habría ocurrido semejante cosa. De repente una extraña señal se activó en el barco. Todo un escuadrón de personas salió volando en pájaros gigantes. Se les llamó la Patrulla Dorada. Utilizando anzuelos, sacaron del agua una ballena de enorme tamaño. Albert observó con éxtasis su trabajo bien coordinado. El cadáver del animal fue levantado por los aires. Su carne era peligrosa para las personas. Al héroe se le ocurrió la idea de crear su propia armada en el futuro. Pero parece que sus sueños no están destinados a hacerse realidad, porque un disparo de cañón cuesta casi 100,000 piedras espirituales. Pasaron 3 días, durante los cuales el mago concluyó que la secta valoraba más a los herreros. El personaje principal fue llamado por Richard, quien le contó a su mentor su idea. El joven condujo a Albert hasta la sala de forja ubicada en el barco. Era una sala gigantesca donde se trabajaba a pleno rendimiento. Los chicos se dirigieron a la oficina del mentor y el héroe le hizo una reverencia. El anciano elogió al chico y dijo que este sistema podría desarrollarse y cubrir todo el continente con comunicaciones. El mentor invitó al personaje principal a convertirse en su alumno. El mago se negó cortésmente, argumentando que quería desarrollar tanto la forja como la alquimia. Después de estas palabras, la mirada del anciano se volvió realmente espeluznante. Un momento después, el maestro simplemente se rió y notó la sinceridad del niño. El anciano mencionó que su oferta seguía en pie, pero que tendría que renunciar a la alquimia. El mentor le dio al héroe un pase especial para acceder al sector interior. Lo esperará allí. Albert agradeció sinceramente al anciano por su comprensión y se fue. Después de irse, Richard cayó de rodillas y le pidió perdón a su mentor por el comportamiento insolente de su amigo. El anciano lamentó no poder participar en el desarrollo del héroe para convertirse en un verdadero maestro. Albert caminó por la cubierta del barco y pensó en las palabras del anciano. Además tenía un dilema. No podía decidirse entre Claire y Lily. De repente la artillería del barco dio la alarma. El barco principal fue inmediatamente cubierto con una cúpula protectora especial. Terribles monstruos marinos aparecieron justo en la ruta de la expedición. El enemigo fue atacado con todas las armas disponibles. Después de un rato, las nubes se dispersaron y solo los cadáveres de los monstruos derrotados yacían en el mar. El protagonista observó cómo los miembros de la Patrulla Dorada iban en busca de recursos. De repente Nicolás apareció de la nada y explicó que esos rebaños suelen guardar algo valioso. El joven se disculpó por su comportamiento. La última vez se emborrachó y se desmayó. El hombre también dijo que muchos grandes guerreros pasan sus últimos años en el mar antes de su ascensión, por lo que sus moradas se pueden encontrar aquí. El héroe agradeció a su amigo por la información útil y estaba ansioso por saquear un par de ellos. De repente, una ciudad entera apareció ante los ojos de Alberto y Nicolás. El protagonista se sorprendió. El joven explicó que solo se trataba de una reliquia divina encontrada en el lugar de la victoria sobre las criaturas marinas. Nicolás agarró al mago de la mano y lo llevó directamente a la ciudad mágica. Justo después de atravesar la puerta, el héroe se encontró con Claire, que lo saludaba dulcemente. La muchacha saludó al héroe, no esperaba verlo allí. De repente Richard interrumpió la conversación y le ofreció a Albert alquilar una herrería para los dos. Claire sugirió practicar la alquimia con ingredientes extraídos del fondo del mar. El héroe respondió que preferiría ir con la muchacha. Thomas apareció inesperadamente e interrumpió su agradable conversación. El padre le ordenó a Claire que lo siguiera inmediatamente. Albert y la niña se despidieron con la mano. Después de un tiempo, el héroe y Richard estaban bebiendo té y conversando en su taller.
De repente una niña apareció en el umbral y preguntó si reparaban calderos de alquimia. Ella era bastante atractiva, por lo que el protagonista, que sabía un poco sobre el oficio, se acercó a ella. La niña puso lindos ojos y pidió ayuda. Necesitaba el caldero muy pronto. El hombre examinó el dispositivo y ofreció pagar 50 piedras espirituales y algo de mineral para su reparación. Cuando la niña le dio todo lo que necesitaba, el héroe se puso a trabajar. No solo arregló la caldera, sino que también la reforzó para darle un pequeño extra de belleza. El mago entregó el resultado de su arduo trabajo a la hermosa muchacha. Ella agarró la olla y salió corriendo, dejando incluso atrás un poco de mineral extra. Después de eso, los chicos pasaron un mes entero sentados en la forja y cumpliendo diversos pedidos. El chico le dijo a su amigo que había imaginado la expedición un poco diferente. Richard comprendió a su amigo y le sugirió que dieran un paseo por la ciudad. El personaje principal, como si lo hubieran picado, se apresuró a subirse al barco y partió a explorar el mar. Sorprendentemente, casi toda la superficie del agua estaba sembrada de diversos monstruos. Después de una larga búsqueda, Albert encontró un lugar seguro y decidió bucear bajo el agua. Para ello, cogió un submarino turístico y le puso una cúpula de invisibilidad. Media hora después, el héroe se sumergió a una profundidad de unos 50.000 metros. Su objetivo principal era intentar encontrar el tesoro. Mirando hacia adelante, el personaje principal vio un monstruo terrible. Era un delfín. Sus ojos brillaban como los de un cyborg. Mientras tanto, Nicolás, que milagrosamente se encontraba cerca, intentó vencer al pez gigante. El muchacho hablaba con su mentor usando una técnica especial. El hombre era un maestro en el manejo de la espada. La columna vertebral del monstruo podría usarse para fabricar un arma excelente, por lo que el mentor ordenó al estudiante que nadara hacia su camarada para pedirle ayuda. Nicolás no quería poner en peligro la vida de Alberto, así que se dio la vuelta y recibió el golpe del pez. El mentor le aseguró que confiara en él. El muchacho no tuvo elección, se dirigió hacia el héroe. En ese momento, el mago estaba ocupado recogiendo perlas útiles del fondo del mar. Se sentía incómodo y el protagonista tenía un mal presentimiento. Se apresuró a nadar hacia la superficie lo más rápido posible, y un terrible rugido sonó detrás de él. A través del ojo de buey del submarino, Albert vio a Nicolás. El niño estaba sangrando. El héroe ayudó a su amigo a entrar. El herido Nicolás informó que el monstruo estaba casi derrotado, pero era necesario acabar con él. Tras estas palabras, el chico exhausto perdió el conocimiento. El personaje principal estaba furioso por lo que escuchó. Su viaje no iba nada bien. El pez se precipitó hacia el barco y un resplandor desconocido brilló sobre la embarcación. Era Albert, se puso una armadura especial para no correr tantos riesgos. El tipo lanzó el arpón con todas sus fuerzas a la cara del monstruo. Después de esto comenzó a dar vueltas alrededor de la criatura, quien no entendía nada. El héroe utilizó una técnica poderosa y cientos de lanzas afiladas se precipitaron hacia el cuerpo del monstruo. De repente el pez sediento de sangre desapareció de la vista. El mago la palpó a sus espaldas. El monstruo resultó ser astuto. Albert lanzó varias bolas plateadas hacia la criatura. Estas eran sus muñecas de combate, pero resultaron no ser adecuadas para el combate submarino. El héroe solo planeó distraer al monstruo y acumular energía para crear varios clones. Mientras tanto, los peces intentaron luchar contra las serpientes que los atacaban. El mago finalmente reunió sus fuerzas y se preparó para el ataque final. El cristal que creó se rompió en una pila de fragmentos y comenzaron a acercarse al monstruo ahora indefenso. Todo a su alrededor se llenó de un resplandor azul y comenzó a formarse un fuerte remolino. Las puntas afiladas de los cristales perforaron la carne del pez como espadas. Albert se rió entre dientes de su otrora poderoso oponente. La corriente del remolino era tan fuerte que el pez se retorció y se le rompieron todas las espinas. El héroe sintió pena por sus serpientes. La victoria le costó 80.000 piedras espirituales. El maestro de la espada que observó la pelea reconoció el talento del protagonista. El mago regresó al barco y le dio la medicina a Nicolás. El chico volvió en sí y pidió perdón por haber metido a su amigo en problemas otra vez.